Dios nos bendiga, amigos y hermanos. La historia que veremos a continuación está en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 37 y versículos 1 hasta el 36. El título de esta historia es José es vendido. Antes de comenzar, vamos a poner este momento en las manos del Señor con una corta oración. Padre Celestial, gracias porque nos da un día más de vida. Gracias porque nos da el pan de cada día y cubre nuestras necesidades. Gracias especialmente porque nos da el pan celestial para que nosotros comamos todos los días. Es el único pan que nos sirve para caminar por el camino del bien mientras estemos vivos aquí en la tierra, y es el único pan que nos llevará a disfrutar de todas las cosas buenas que tiene en la Nueva Jerusalén para nosotros. Y así dejamos este momento en sus manos y oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a continuación veremos lo que Dios quiere enseñarnos a través de este capítulo, de esta historia. La palabra dice que Jacob habitaba en la tierra de Canaán, la tierra de sus padres, y vivía con toda su familia allí. José, que es el principal protagonista de la historia, tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. La palabra dice que José le informaba a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. La palabra dice que Israel es el mismo Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob cuando peleó con el ángel y él ganó. Allí Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que vemos en Génesis 32 del 9 al 11. La palabra dice que Israel amaba más a José que a sus hermanos, porque había tenido en su vejez y era hijo de su amada esposa Raquel. Cuando José tuvo sueños y él, por esa emoción que tenía, no pudo contenerse y contó a sus hermanos y a su padre. Los hermanos se burlaban de él, o sea, de sus sueños. Su padre le llamó la atención por el sueño que había tenido, pero dice la palabra que después su padre meditaba en esos sueños. Jacob había regalado una túnica muy especial a José, y eso vemos en Génesis 37:3. Se piensa que esa túnica de colores representa el hecho de que José recibió la primogenitura. Como los hermanos le tenían envidia porque Jacob amaba más a José y porque le regaló esa túnica especial, no podían hablarle pacíficamente. Y cuando José contó los sueños, y ellos le odiaron aún más, dice la palabra. La palabra dice que los hermanos de José se fueron a apacentar las ovejas en un lugar llamado Siquem. Israel envió a José para que vaya a donde estaban ellos y que vea cómo estaban y regrese para que le informe sobre ellos. Como los hermanos de José tenían odio y se dejaron llevar por ese sentimiento malo que tenían, cuando le veían que él llegaba a donde estaban ellos, planearon matarlo y le pusieron dentro de una cisterna. Sin embargo, al ver que la caravana de los ismaelitas venían, ellos cambiaron su decisión y le vendieron a los ismaelitas. Y ellos pensaron que vendiendo a José se iba a terminar el problema. La palabra dice que Rubén, al regresar a la cisterna y no ver a José allí, dijo: ¿qué será de mí? Con esa reacción que él tuvo,
primeramente demuestra que estaba pensando en él, solo en él, y no en el muchacho, o sea, en José, lo que iba a sufrir. Aunque Rubén no estaba de acuerdo, tuvo que mentir, al igual que sus hermanos. Degollaron un cabrito y empaparon la túnica de José con esa sangre y lo llevaron a su padre para que le reconozca si era la túnica de José. Y Jacob, al ver la túnica, creyó la mentira que ellos decían y dijo que una bestia había matado a su hijo, y Jacob rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto muchos días, dice la palabra. Todas sus hijas e hijos querían consolarle, pero él no aceptó y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró. Jacob, dice la palabra. Cuando José llegó a Egipto, le vendieron a Potifar, oficial de Faraón. Y ahora veremos qué patrones vemos en los personajes de esta historia. Se puede ver en los personajes de esta historia que son los hermanos de José, deseaban más amor de su padre, tenían envidia y eso les llevó a que vendieran a José, un padre que no sabía controlar sus emociones y demostró más amor a José, su hijo menor, y eso causó muchos problemas en la familia. José, que era un soñador, quizás por la adolescencia no podía controlar sus emociones, pero todos tenían fe en Dios, temor de Dios, solo que a veces cuando uno se deja llevar por esos malos deseos que tenemos, se olvida de lo que Dios pide, que hagamos el bien y amemos en todo tiempo. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué incluyó Dios detalles en esta historia? Incluyó para que pudiéramos ver que la envidia no produce nada bueno y el odio termina en algo mayor, como intentar matar y hasta matar. Y que los padres, cuando aman a un hijo más que a los otros, esto trae muchos problemas en la familia. Y ahora veremos las preguntas a considerar. La pregunta número 1 es: ¿quiénes son los personajes de la historia? Son José, Jacob o Israel, hermanos y hermanas de José, hombre en el campo, mujeres de su padre, Bilsa, Silpa, madre de José, bestia, ismaelitas, ovejas, Seol, camellos, marianitas, cabrito, Putifar y Faraón. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Son túnica, manojos, sol, luna, estrella, cisterna, sangre, manos, agua, pan, aromas, bálsamo, mirra, plata, carne, silicio. Pregunta 3. ¿Dónde ocurrió la historia? Ocurrió en Canaán, Siquem, Hebrón, campo, desierto, cisterna, Egipto. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió el evento? Cuando José y su familia vivían en Canaán. José tenía 17 años y apacentaba a las ovejas. Después de que Jacob le regaló una túnica especial, después de que José fue a ver a sus hermanos, después de que le sacaron de la cisterna. Pregunta 5. ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas en esta historia: que Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, y por eso ellos tenían envidia. Los hermanos tenían mala fama. Los hermanos querían terminar con el favoritismo de José.
Pregunta 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? El principal evento es la venta de José, pero antes de eso, los sueños que tuvo José. Jacob le regaló una túnica especial a José. Los hermanos de José le aborrecieron aún más. Los hermanos de José planearon matar a José. Los ismaelitas venían de Galaad, degollaron y tiñeron la túnica de sangre. Jacob se rasgó sus vestiduras, puso cilicio en su lomo, guardó luto Jacob y lloró, y José llegó a Egipto. Pregunta 7. ¿Se resolvió el problema y cómo? El problema no se resolvió porque los hermanos al vender a José pensaron que iban a terminar con ese favoritismo que Jacob tenía y que ellos iban a conseguir el cariño de su padre. Pero eso no fue así. Aunque Jacob estaba en un error, él seguía amando a José como que si estuviera vivo. Y la mala fama de los hermanos continuaba. Y los hermanos de José vivieron con esa culpa de mentir a su padre por mucho tiempo. Y ahora vamos a consolidar. La pregunta 1 es: ¿de qué se trata la historia? Se trata de que Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Los hermanos de José le odiaban, y cuando él le contó los sueños le odiaron aún más y planearon matar a José, pero no lo hicieron y le vendieron. Los hermanos de José engañaron a su padre, pero todo esto pasó porque Jacob demostró más amor a José que a sus hermanos. Él amaba a sus hermanos, pero de forma diferente, y ellos deseaban que su padre les amara más que a José o igual que a él. Pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? A mí me enseña a que no debo amar a un hijo más que a los otros, que el odio y la maldad debe estar lejos de nuestros corazones. Los malos deseos basados por el odio, la envidia, siempre terminan mal, porque pecado es tener estos sentimientos en nuestro corazón, y eso debemos confesar y pedir a Dios que nos ayude a cambiar. Pregunta 3 es: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios se ve en que Él no permitió que mataran a José. También Dios perdonó la acción de los hermanos de José y que mintieran a su padre. Y todo lo que sufrió José, Dios permitió para que sus hermanos y su padre más adelante supieran que por medio del sufrimiento de él, ellos iban a ser bendecidos. O sea, todo lo que pasó era con un propósito bueno. Dios tenía un plan para toda la familia de José. La pregunta 4 es: ¿cuándo sería un buen momento para confesar esta historia? En todo tiempo. Antes de concluir, les voy a compartir una pequeña reflexión. Mi hermano, mi hermana y amigo, si usted no ha leído esta historia, le invito a que lo hagan. Si es padre de familia, aquí hay una gran lección para aprender, porque José es el favorito, dice la palabra, para Jacob. Pero ese favoritismo y los sueños de José solo produjeron tensión en la familia. Tal vez José fue un poco arrogante con sus hermanos y él no midió el acto de sus palabras. O tal vez José se dejó llevar
por la emoción. Pero los hermanos de José, que ya estaban enojados porque ellos pensaban que José iba a quedar como jefe de ellos, y al escuchar de los sueños, eso les hizo que le odiaran aún más. Lo que nos enseña esta historia es que no es bueno tener favoritismo por ningún hijo. Esto puede traer división entre la familia. Quizás los padres no puedan cambiar sus sentimientos hacia un hijo predilecto, pero pueden cambiar la forma en que tratan a los demás. El odio entre hermanos puede terminar haciendo que la familia se fraccione, como pasó a José con sus hermanos, que por el odio le vendieron como esclavo. Pero como Dios tenía un propósito especial y José tenía un plan que cumplir, y esos sueños que él tuvo tenían que hacerse una realidad. Por eso Dios permitió que José sufriera tanto cuando le vendieron y comenzó él a sufrir. Allí ya se empezó a cumplir la promesa de Dios, que era bendecir a su familia. En esta historia podemos ver cómo José fue traicionado por sus propios hermanos, solo por ese odio que le tenían, y también ellos mintieron a su padre. Y si nosotros miramos los evangelios, nos podemos dar cuenta que el Hijo de Dios fue también traicionado por un amigo, por un discípulo, no por 20 monedas de plata, sino por 30. Así como Dios permitió que José sea odiado, traicionado y vendido para cumplir su propósito, también permitió que Jesús pase el mismo o quizás más sufrimiento que José. Pero la diferencia es que José murió de muerte natural y a Jesús lo mataron. Pero todo Dios lo permitió para nuestro bien, ya que Jesús con su muerte en la cruz nos unió otra vez a nuestro Padre Celestial, y Dios, por el medio del sacrificio de su Hijo, está ofreciendo la salvación al mundo entero. Quizás no muchos lo aceptarán, esa salvación, porque no creen en Dios, y muchos lo aceptarán, y gracias a ese sacrificio serán salvados. Amén.